nuestra bandera. ¿Cuántos no sienten temor? Bueno, hoy vamos a hablar de la necesidad de confiar en Dios. Porque es natural en el ser humano sentir temor. Y ese temor nos lleva a sentir pavor, a escondernos muchas veces o a tener reverencia, respeto con las personas. Miren, nosotros como seres humanos le tenemos más temor al hombre que a Dios. ¿O estoy equivocado? No creo. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y más fácil, nosotros le tememos al hombre. Miren, nosotros vemos ejemplos bíblicos, como en el caso de Jacob, cuando iba a reunirse con su hermano Esaú, el temor que tenía, cómo distribuyó su familia para poderse proteger. Porque es que es normal, el temor nos acobarda, nos paraliza muchas veces, impide que tomemos decisiones sabias. Porque mire, muchas veces tenemos problemas económicos y buscamos la forma de solucionarnos, no de la mejor manera. Y muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Y todo por qué? Porque muchas veces sentimos temor. Le tememos a la muerte. Ninguno le tiene miedo a la muerte. Bueno. ¿A quién le tenemos más temor? ¿A la muerte o a Dios? Pero realmente, si lo llevamos a la práctica, es al contrario. Le tenemos más temor a la muerte que a Dios. Porque si le tuviésemos temor a Dios, viviríamos de otra manera. El temor nos lleva muchas veces a enfermarnos, porque perdemos la tranquilidad, la paz. O muchas veces sentimos algún dolor. Y cuando tenemos algún dolor, alguna enfermedad, todos son médicos. Entonces, ve, fulanito tenía algo y resulta que era una enfermedad terminal. Y muchas veces lo creemos. Y la gente empieza a pensar, ¿será que tengo lo que tenía fulanito? Y la gente termina enfermándose. Pero por el temor. Nosotros vamos a ver acá en este salmo escrito por David, que era un hombre que como ser humano siente temor, pero no permitió que el temor lo dominara. Y por eso la necesidad de confiar en Dios. Por eso vamos a abrir la Biblia en el Salmo 27 y vamos a leer el versículo 3 para que iniciemos esta disertación. Cuando lo tengamos me dicen amén. Y por favor nos ponemos sobre nuestros pies. Y dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Inclinemos el rostro. Padre Santo, estamos acá delante de tu presencia, rogándote que por favor nos hables. Que, Señor, nos inquietes. Señor, que nos muevas a que realmente podamos confiar en ti. A que, Señor, seamos diligentes, sensibles a tu palabra. Y Padre, como siempre te digo, usa mi vida para comunicar este mensaje.
que toda palabra sea sazonada por tu Santo Espíritu. Porque es tu Santo Espíritu el que convence. A ti te doy la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Aquí vamos a mirar en esta necesidad de confiar en Dios. Vamos a ver 3 ítems. Cada uno es de una sola palabra y empieza por la letra P, las declaraciones de David. El primero es una proclamación que él hace, si él estuviera hablando con él mismo. Y lo vamos a ver en los 3 primeros versículos. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí vemos cómo inicia David este salmo, con una proclamación, con una declaración. Y una declaración muy contundente, porque habla de Jehová en 3 aspectos. El primero que dice es: Jehová es mi luz. Y por lo regular, como seres humanos, le tenemos miedo a la oscuridad. O alguien tranquilamente acá ingresaría a un lugar totalmente en tinieblas y se movería normalmente. Por lo regular lo pensamos varias veces. Si es que entramos, ¿cierto? Porque uno siente temor, es con qué se puede encontrar y que uno no puede ver. Es que ahí es donde está el temor, cuando yo ya no tengo el control. Porque si es con una linterna o con algo que podamos ver, pues hay más tranquilidad. Pero son esas tinieblas, esa oscuridad. Por eso la luz de Dios disipa toda esa oscuridad de las tinieblas del pecado. Y esa luz se recibe cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y ya nuestra vida empieza a verse de una manera diferente. Porque cada uno de nosotros podemos mirar hacia atrás y vemos la claridad en que estamos caminando ya. ¿O estamos en más oscuridad ahora que antes? ¿Cierto que no? Llegamos al Señor y esa luz del Evangelio, esa luz de la presencia del Señor va disipando toda esa oscuridad de pecados que hay en nosotros. Pero también la palabra, cuando nos referimos a la luz, nos habla el Salmo 119, 105, que nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la luz de la palabra de Dios la que va alumbrando también nuestro entendimiento, la que va haciendo que nosotros podamos confiar en Dios. Porque si no tenemos la lámpara de la palabra, si no la leemos, si no nos deleitamos en ella, ¿cómo vamos a confiar en Dios? No lo haríamos. Y cada que la abrimos, la particularidad es que abrimos la palabra y ¿quién nos habla? Nos habla Dios, es la palabra de Dios que va alumbrando nuestro entendimiento. Pero a medida que nosotros nos vamos comprometiendo, a medida que nosotros vamos dejando que sea el Señor el que obre en nuestras vidas. Porque a medida que la leemos ya, nosotros no vamos a hacer las cosas como antes lo hacíamos lo que nos placía. Incluso muchas veces lo seguimos haciendo. Ahora vamos direccionados por la palabra de Dios, que es esa luz que nosotros necesitamos, que nos esté alumbrando en todo momento. Porque como sigue diciendo el salmista, primero dijo:
Jehová es mi luz. Luego proclamó, Jehová es mi salvación. Jehová es mi protección. Porque siempre el Señor está protegiendo. Así nosotros muchas veces no lo veamos, pero Él nos va librando de muchas cosas. Y David estaba muy experimentado en esto, porque cuando venimos a la palabra del Señor está escrito de que Él peleaba con el oso y con el león y no se dejaba arrebatar las ovejas. Para un hombre natural, enfrentar un león o un oso no es fácil. Y casi que en el 100%, en ese tiempo, con las armas que habían, podía salir derrotado. Era la presencia de Dios, la protección de Dios. Igual, varias veces intentó Saúl traspasar a David con una lanza. Dios estaba ahí, protegiéndole en todo momento. Igual pasa con nosotros. El Señor nos guarda, nos protege de muchos ataques y de toda índole, porque siempre Él es fiel, siempre Él está presente. Si nosotros estamos acá, es porque Él quiere hacer una obra con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que permitirlo, que dejarle, que Él haga en cada uno de nosotros lo que Él quiera, porque va a ser algo bueno. Él no nos llamó para estar peor. Primeramente nos llamó para regalarnos la salvación, para que tuviéramos acceso a Él, pero necesitamos nosotros también depositar la confianza en Él. ¿Cuántos confiamos en el Señor realmente? Amén. Bueno, gloria a Dios. Él es nuestra salvación, nuestra protección. También habla de que Él es nuestra fortaleza. Él es el lugar donde podemos ir y estamos guardados, protegidos. Mire, cuando nosotros vemos las películas de la Edad Media, donde hay castillos y alrededor de los castillos vemos viñas. Cuando viene un ejército enemigo a atacar, ¿qué hacen las personas que están en esas viñas? Corren al castillo a resguardarse, a protegerse, que es donde sienten la seguridad. Así es el Señor con nosotros. Por eso dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado, será guardado, será protegido. Está sobre una fortaleza inexpugnable. ¿Y cuántos justos habemos acá? Todos. Nosotros somos justificados por la obra salvífica de Jesús, porque el Señor nos ve a través de Jesús. Si nos viese a través de nosotros, estaríamos en serios problemas, porque la palabra dice que nuestra justicia para Él son como trapos de inmundicia, pero a través de Cristo hemos sido justificados. Por eso podemos ir confiados a esa fortaleza, al Dios que no cambia, al Dios que con amor eterno nos ama y que nosotros le fallamos mucho, pero Él sigue siendo fiel. Por eso en el trasegar de nuestra vida cristiana seremos perseguidos y se levantarán quienes nos quieran dañar, pero Dios saldrá en nuestra defensa. Lo dice el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, tropezaron y cayeron. Aquí el salmista usa la comparación de las fieras salvajes que atacan y destrozan a sus presas. Muchas veces así nosotros como cristianos somos atacados, no de esa manera física, pero sí a través muchas veces de calumnias,
de ofensas y de muchas otras clases de agravios. Pero tenemos que tener en cuenta que el Señor es el que nos va a librar. Pero tenemos que tener muy claro, nosotros declaramos de que Dios es nuestra fortaleza. Y lo creemos. Gloria a Dios por eso. Porque hay veces declaramos lo que no creemos. Y si no lo creemos, no lo vivimos. Por eso la importancia de la cercanía con Dios. Porque Él va a ayudar a que nosotros podamos decir, no temeré. Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? Pero tenemos que, la palabra hay que declararla, hay que creerla. Aquí David está hablando con él mismo. Y nos está dando una lección muy grande. Aunque un ejército, ¿quién más experimentado en batalla que David? Que fue un rey guerrero, que no pudo construir el templo, el Señor no le permitió porque derramó mucha sangre. Para saber, si venga un ejército, yo estoy confiado, porque el Señor está conmigo. Esa es la ventaja de estos primeros 3 versículos. La proclamación de David. Vamos a ver el segundo ítem. La pretensión es fundamental. El versículo 4 nos dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué buscamos nosotros? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué estamos buscando? El salmista es claro. Él busca, anhela la presencia del Señor. Miren, nosotros en nuestra cotidianidad posiblemente se nos pierde algo en nuestra casa y nosotros lo valoramos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo dejamos perdido. ¿Cierto que lo buscamos? Y como se dice, si hay que poner la casa patas arriba, se pone. Pero hay que encontrarlo. Y esto lo hacemos con objetos. De esa misma manera buscamos nosotros la presencia del Señor. A nosotros la palabra nos cuestiona. La palabra nos sacude a ratos. Porque nosotros por lo regular siempre decimos, estamos con el Señor, vamos con el Señor. Pero ¿cuánto le buscamos? Él se deja encontrar de todo quien le busque. Y ese debe ser el propósito de cada creyente. Vivir en la presencia de Dios. Miren, nosotros tenemos la ventaja, la bendición, el beneficio, como lo queramos llamar, del sacrificio que hizo Jesús. En el Antiguo Testamento, para acceder a la presencia de Dios, lo podía hacer el sacerdote. Una vez al año podía entrar al lugar santísimo para poder expiar los pecados del pueblo. Cuando Cristo se entregó, murió, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó la mitad de arriba hacia abajo. El lugar santo y el lugar santísimo quedó comunicado. Ya nosotros no necesitamos intermediario. Ya nosotros podemos acceder directamente a la presencia de Dios. No hay que esperar un año. Ahí es que determinar buscarlo. Hay que determinar querer estar
con Él, estar cerca de Él. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces esa voluntad nos hace llorar. Y muchas veces para nosotros es dura, pero para Él es agradable y perfecta. Pero somos nosotros los que tenemos que buscarlo. No nos deleitemos tanto en el pecado, deleitémonos en el Señor. Que sí, que como seres humanos nuestra tendencia es al pecado, sí. Pero la ventaja es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Yo hay veces reflexionando, pienso, bueno, cuando nosotros estemos delante del Señor, y nosotros vemos en el Antiguo Testamento esos hombres de fe, que no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, sino que el Espíritu iba y venía. Y fueron hombres que entregaron su vida, que le creyeron a Dios. ¿Cómo será cuando nosotros estemos? Que a nosotros en el momento en que recibimos a Cristo llegó a morar. Y ese es el sello que nosotros tenemos. Y yo en mis reflexiones decía, somos muy tercos, muy desobedientes. Porque es que el sacrificio de Cristo lo hizo todo. Y nosotros muchas veces no nos deleitamos ni buscamos la presencia de Dios. Muchas veces nos da pereza orar. Muchas veces venimos a un servicio, quizás por costumbre. No lo tomen como un regaño, que hay personas que lo toman como un regaño, no. Debe ser el deleite. ¿Cuánta falta nos hace estar en la presencia de Dios? ¿Mucha o poca? Eso nos va a llevar a consagrarnos, a buscar. Porque como dice el salmista, él quiere estar en la hermosura de Dios. Y esa hermosura la contemplamos cuando estamos experimentando y disfrutando su amor, su paz, su misericordia, su protección, su justicia. O sea, la hermosura de Dios está para todos. Pero nosotros tenemos que disponernos. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es la prioridad en mi vida? ¿La prioridad son nuestras actividades o la prioridad es Dios? ¿La prioridad son los beneficios o la prioridad es el que da los beneficios? Nosotros tenemos que tener claro muchas cosas en nuestra vida como cristianos. Porque de acuerdo a las prioridades, nosotros es que nos movemos. Por eso es la pretensión de David. Cuando dice, he demandado una cosa de Jehová y esta buscaré. Yo quiero que hoy, al salir de acá, nos vayamos convencidos de que tenemos que tener a Dios como esa prioridad, de buscar su presencia, porque separados de Él, nosotros nada podemos hacer. Estamos aquí porque estamos experimentando esa hermosura del Señor. ¿A través de qué? De su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Por su misericordia nos movemos. Estamos en esa hermosura del Señor. Entonces, determinemos buscarlo más. Y aquí reitero nuevamente, por eso es necesario el estudio concienzudo de la palabra de Dios, para poder conocerlo mejor. Es fundamental. Entre más me meta yo con el Señor, con su palabra, más lo voy a poder conocer. Porque yo no voy a conocer al Señor de la misma manera que lo conoce a alguno de los hermanos, si el hermano busca más de Dios. ¿Cómo conocemos al Dios que sana? ¿Cómo conocemos al Dios que provee?
tenemos que determinar. Si yo determino buscar al Señor, estar en su presencia, no me puedo desligar de la palabra. No me puedo desligar de la oración. No me puedo desligar de todas las actividades o de las armas espirituales que el Señor nos entregó. El reino de los cielos, dice la palabra, que es arrebatado por los cobardes, por los valientes, por los que se esfuerzan, por los que le dicen al Señor, aquí estoy, y como utilizamos los términos paisa, para las que sea, pero comprometidos con Él, dejando que el Espíritu Santo obre y buscando siempre la voluntad de Él, no la nuestra. Porque la voluntad nuestra siempre va a ir ligada a nuestros gustos. Por eso muchas veces dice el apóstol Santiago, pues o está escrito, pedimos y no recibimos, porque pedimos no, pedimos para nuestra deleite. Y Jesús fue muy claro. Jesús dice, todo lo que se pida conforme a la voluntad de Dios será hecho. Pero ahí está, conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Y todo va a ser hecho. Y quiero terminar este ítem con esta pregunta. ¿Qué es lo que más estamos buscando como cristianos? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Es más, te la voy a agrandar un poco. ¿Cuál va a ser tu prioridad en el 2023? Esforcémonos por buscar al Dios de los beneficios, no los beneficios antes del que da, los beneficios. Ahora vamos a mirar con lo que termina el salmista en los versículos 5 y 6. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Termina esta porción de una manera muy hermosa. No le temeré a nadie, determinaré buscarlo y Él me protegerá, Él me esconderá, Él me libertará, mi cabeza la levantará por sobre de mis enemigos. ¿Qué está diciendo el salmista acá? Dios pelea nuestras batallas, pero Dios no nos va a obligar a que le creamos. Dios no nos va a obligar a que lo busquemos. Por eso en la vida cristiana llegarán días malos, pero en medio de esos días malos estaremos bajo la protección de Dios. Él es el único que es fiel. Él es el que nos guarda. Él es el que quiere que nosotros caminemos de una manera diferente. Cada uno de nosotros sabe qué estamos haciendo que a Él no le agrada, pero Él da la oportunidad de que nosotros determinemos, Señor, te voy a buscar, te voy a obedecer, porque yo sé que el beneficio es para mí. Tú me levantarás, tú me pondrás en alto, tú me esconderás en tu tabernáculo. Eres tú el que levanta mi cabeza sobre mis enemigos. Por eso, como dicen los versículos, cuando llegue la inestabilidad de los conflictos y las dificultades, es Dios quien nos pone sobre una roca. Cuando nos hablan de una roca, ¿con qué lo relacionamos? Con seguridad, estabilidad, protección. ¿Y cuál es la roca que nos sostiene a nosotros? Es Cristo. Él es nuestra roca.
En Él estamos seguros. En Él estamos firmes. Independientemente de la dificultad que estemos atravesando, porque las dificultades no se nos van a acabar. Él está con nosotros. Y nuestro corazón tiene que estar con Él. Porque la victoria nos la dará el Señor. Porque ese triunfo se va a ver reflejado. No porque nosotros seamos muy valientes, es porque Él pelea por nosotros y Él nos da la victoria. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entender que, como decía el salmista, y solo aquí utilizó 3 características nomás, son muchas, y tomar la decisión de buscarlo por sobre todo. El alabar a Dios debe ser parte del diario vivir de nosotros como cristianos. Y no es solo cantar. ¿Cómo alabamos al Señor? Con nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. El pastor Carlos Mario nos predicaba hace 8 días de que ahora nosotros somos sacrificios vivos y santos, agradables al Señor. Romanos 12:1. Ya somos cada uno de nosotros los que tiene que determinar ser ese sacrificio que camina, ese sacrificio que vive para el Señor, ese sacrificio que hace la voluntad del Señor, no la voluntad nuestra. Ese sacrificio diferente. ¿Cuántos santos hay acá en esta mañana? Levanten la mano, ¿cuántos santos hay esta mañana? ¿Por qué tanta duda? En el momento en que entregamos nuestra vida al Señor y hacemos que Él sea nuestro Salvador, somos santos, somos apartados. La palabra santo significa apartado, separado. Nosotros para el Señor somos santos. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la mente todo lo que nos han enseñado en la religión tradicional. Y lo visualizamos con los muñecos de yeso que ponen, que miran la historia y supuestamente no hacían nada malo, supuestamente. Pero no somos cada uno, somos apartados para el Señor. Para una obra especial, porque todos tenemos ministerios y llamados diferentes. Pero todos tenemos, como dice la palabra, como mínimo un don para ponerlo al servicio de la iglesia del Señor. Voy a repetir la palabra, la pregunta. ¿Cuántos santos hay acá? Mejoró un poquito. ¿Cuántos santos hay acá? Bueno, ya estamos más convencidos, ¿cierto? Cada uno somos separados, no se nos olvide. Es un privilegio. Por eso necesitamos cada día buscar al que nos separó y al que pelea por nosotros. Amén. Vamos a concluir. Cuando tenemos claro que Dios es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, viviremos la vida sin temores. Somos muy dados al temor. El salmista David tenía muy claro lo importante que era vivir en la presencia de Dios. Espero que hoy nosotros lo tengamos también claro. Amén. Nosotros tenemos muchas necesidades y nos afanamos por buscar la forma de solucionarlas, pero hagámoslo de la manera adecuada, buscando la dirección de Dios. Como les decía ahora, primero llevemos las cosas en oración a la presencia de Dios. No hacer las cosas a nuestra manera y a lo último tener que regresar a buscar a Dios.
cuando debió haber sido la prioridad. La necesidad de creer en que Dios va a actuar no nos dejará desmayar, ni tirar la toalla, ni volver atrás. ¿Alguien acá se ha sentido abandonado por Dios? Ninguno. Dios no abandona. Esto nos tiene que impulsar a no mirar hacia atrás. Nosotros somos de los que miramos al frente, los que estamos corriendo la carrera que el Señor nos ha dado. Inclinemos nuestros rostros.